¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos de vuelta en nuestra hora en Tacho. Nos habíamos tomado 3 semanas de relajo para estar organizando, para los que no saben, el campeonato de fútbol Haciendo Amigos, que mueve a más de 3.000 niños. Partimos la segunda semana de octubre, así que junto a Maxi Prieto en los controles, al Checho que está acá con nosotros mirándonos, vamos a presentar a nuestra invitada. Pasaron muchas cosas en estas 3 semanas. Un debate presidencial de alto nivel, fue importante, no sacaron ningún trapo al sol. Estamos súper esperanzados. Hay crisis sanitaria, no va a haber toque de queda a partir del jueves. Y antes un amigo mío estaba pidiendo que hubiera más toque de queda, no, sin comentarios. Estaba pidiendo que hubiese más toque de queda, así que de esa forma va a estar muy complicado. Hay cosas que no cambiaron. Ayer de nuevo me vine triste del estadio viéndolo con Colo-Colo, así que hay cosas que siguen igual. Pero vamos a ver si cambian las cosas en la política con la candidata a diputado por el Distrito 10, Nicole Martínez. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá con ustedes. Un espacio para... Nosotros hemos tenido muchos invitados políticos. Hay algunos que le hemos dado bastante suerte. Le dimos suerte acá a la candidata alcaldesa Ñuñoa, Emilia Ríos. Le dimos también la suerte a nuestro amigo Pato Fernández, constituyente, a Atria. Así que vamos a ver qué pasa ahí con usted. Veamos qué pasa, ojalá así sea. ¿Por qué candidata a diputada? Porque hay mucho que hacer y estamos en un periodo muy importante para Chile. Personalmente formo parte de una generación que ingresó a la política quizás no desde la manera tradicional, no por pertenecer a una familia, no por que fuese mi destino profesional, sino que porque me involucré en el movimiento estudiantil y me di cuenta que existían bastantes diferencias entre los que tenían el futuro un poco entre comillas asegurado o pertenecían a la población más privilegiada y otras personas que no. Y desde ahí hoy día lo que vemos es que en general en nuestro país lo que ocurrió en el 18 de octubre generó un punto de inflexión a nivel cultural y social en la forma en que entendemos la vida y nos dimos cuenta que habían desigualdades, que hay desigualdades que se pueden transformar si es que tenemos políticas públicas al servicio de las personas. Desde ahí nace mi candidatura y personalmente creo que tengo mucho que aportar desde mi experiencia, desde mi profesión y también, por supuesto, desde mi involucramiento en este último periodo de organización social. Fui vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, soy deportista, activista por el deporte, fui deportista de élite también, por lo tanto siento que tengo mucho que aportar a este nuevo Chile que lo tenemos que construir entre todos y todas. Cuando vaya viendo, no es porque no te esté poniendo atención, sino que como vamos en vivo, hay gente que nos va escribiendo y va haciendo las consultas correspondientes, te lo aclaro. Nosotros acá le dimos bastante duro al diputado Sebastián Keitel porque en las votaciones que tuvieron con el tema de los retiros y también con el tema de los IFE en su momento, en algunas no asistió, ya en otras no votó. Entonces el discurso del deporte es bastante importante, suena bonito, pero después cuando hay que cumplir, porque tenemos muchos profesores de diferentes áreas, tú juegas básquetbol, ahí nos vas a contar, yo vengo del mundo del fútbol, hay mucho profesor que trabaja en negro, que trabaja en las poblaciones, que recibe autos pagos de la autogestión y que quedaron absolutamente desvalidos dentro de lo que fue la pandemia. Bajo esa perspectiva, ¿cómo puede confiar uno en la gente? Porque eso debe ser difícil para ti, buscar que confíen. Sí, por supuesto. O sea, nosotras tenemos una labor fundamental que es recuperar la política como herramienta de transformaciones para las personas. La política durante el último tiempo, y creo que todas las generaciones, en mi caso, crecí en una casa en Chillán en la que no se hablaba de política, de fútbol ni religión. Esa fue mi niñez y adolescencia. Por lo tanto, por mucho tiempo se nos hizo creer que la política era algo que solo le pertenecía a algunas personas que estaban capacitadas para entenderla, para evitarla, y precisamente hoy día está demostrado todo lo contrario, que la política es efectivamente lo que sucede cotidianamente en la vida de las personas. Por lo tanto, por supuesto que tenemos una tarea súper fundamental que es volver un poco a recuperar esa confianza de las personas, y eso solo se hace con hechos y no solo con palabras. Y ahí mi compromiso también con empujar políticas públicas y leyes que se hagan cargo de este vacío. O sea, solo por darte un ejemplo, si uno revisa desde el 2014 en adelante, los proyectos que tienen que ver con la Comisión de Deporte y Actividad Física, está el 100% de ellos, 30 proyectos estancados desde el 2014.
Es decir, no han continuado su legislación. Se ha hablado de las sociedades anónimas, se ha hablado de regulaciones, pero están frenados en el Congreso. Por lo tanto, eso lo que dice es precisamente lo que planteabas tú, que hay mucho eslogan, hay mucha promesa, pero a la hora de hacer la pega son pocas las personas que efectivamente están comprometidas con los cambios. Y esa es un poco la tarea que tiene nuestra generación y que queremos llevar adelante también con un gobierno, ojalá, de transformaciones a fin de año y que lo encabece en este caso Gabriel Boric. Pero si tú me preguntas por la tarea, yo creo que precisamente recuperar la confianza se hace con hechos y no solo con palabras, y eso tiene que quedar claro cuando estamos con las patas en el Congreso. Dentro de lo que dijiste, tenía otra consulta, pero aprovecho de preguntar. Tú dijiste hay temas frenados, entre ellos nombraste lo de la sociedad anónima. ¿A qué te refieres con eso? Hubo un proyecto de ley que intentó regular el tema de la sociedad anónima. Yo creo que ahí la tarea de verdad que existe es terminar con las sociedades anónimas si es que ofrecemos un modelo diferente. Yo lo que creo que primero hay que hacer es garantizar que el deporte y la actividad física sea un derecho fundamental, que eso se está dando en la Convención Constitucional. Ahí han habido, si no me equivoco, 2 audiencias de la Convención Constitucional para recibir a organizaciones sociales, deportivas y territoriales, que esas audiencias ya se han hecho, pero resulta que la gente comprende el deporte solo desde la óptica de la competencia. Y creo que hay que entenderlo mucho más allá, porque al final las personas que estamos involucradas en la práctica deportiva entendemos que el deporte y la actividad física tiene mucho que ver con la equidad, con la desigualdad de género también, que yo lo he vivido en primera persona, con la desigualdad entre las regiones y entre las zonas rurales y las ciudades. Entonces hay mucho más que hacer que solo poner más canchas. Hay una tarea que es más grande que eso, y ahí yo creo que hay un instrumento que es la política que se hizo en el ministerio de Natalia Rifo, que es uno de los únicos instrumentos un poco rectores en torno a políticas interseccionales que vinculen el deporte con la educación, con la salud mental, con los barrios más vulnerables del país, y creo que por ahí hay harto de cancha marcada para que la podamos tomar, solo que no había voluntad política de hacerlo. Hay diferentes tipos de segmentaciones. Por ejemplo, el que trabaja en el mundo de escuelas de fútbol se siente segmentado por el fútbol profesional. Exacto. El que trabaja en básquetbol, el que trabaja en otros deportes, se siente segmentado porque toda la actividad generalmente y el centro se lo lleva al fútbol o se lo lleva al tenis. ¿Te fijas? Entonces hay como distintas segmentaciones dentro de los mismos deportes. Que además es parte de la ignorancia, porque el básquetbol que tú jugaste, muchos de los aspectos como marcación, personal, mixta, etcétera, vienen del básquetbol y se asocian a otros deportes. Sí. Dentro de eso, ¿cómo podemos nosotros, cuando vemos que en los colegios se eliminan horas de los talleres de educación física y para hacer deporte, cómo vemos además que a los profesores, porque uno dice de repente, vamos a organizar un campeonato de básquetbol o un campeonato de ping-pong, pero tienen que hacerlo post clase? Pero resulta que los colegios de las corporaciones educacionales no quieren pagar la hora extra o pagan muy poco para que un profesor se quede. Bajo ese punto de vista, poniendo el caso que ganara Gabriel Boric y que tú también ganes, ¿cómo vamos a lograr que esto cambie? Porque en el fondo yo no puedo obligar a alguien que trabaje por poca plata dentro de un colegio y que tampoco no tenga los materiales, que es un gran déficit de los establecimientos educacionales. Por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, la ley de municipalidades, la ley orgánica, la 18.695, regula el tema de las corporaciones, que finalmente se intenta justificar como un mecanismo donde podamos tener, o ellos dicen, una mayor liquidez, ¿cierto? Porque es muy burocrático la administración de las finanzas municipales, pero es que resulta que esas excusas que son de la vieja institucionalidad, hoy día deberíamos sentarnos a discutir cómo hacer que estas corporaciones, si efectivamente van a seguir existiendo, estén al servicio de lo que necesitan los territorios. Y ahí yo creo que algo muy importante es lo que se puede hacer a nivel municipal, la responsabilidad que tienen hoy día los gobiernos regionales, que por primera vez están en la palestra pública y que incluso hay un caso bien ahora icónico con lo que está sucediendo en Quinta Normal, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo hacernos cargo? Yo creo que no hay una receta, una suma, una fórmula para resolver, pero lo que primero tenemos que entender es generar un consenso entre las personas que estamos involucradas en la práctica deportiva de alguna forma, entre los profesores y profesoras, entre los clubes, entre toda la comunidad que practica deporte,
y lograr que salgamos de la discusión de si es más o menos plata solamente, sino que cómo entendemos que desde la educación, por ejemplo, tiene que haber un vínculo con los colegios municipales para que efectivamente, como tú dices, la práctica deportiva esté garantizada no solo para los niños y niñas, sino que también para los profesores y que tengan infraestructura y sueldos decentes para que ellos puedan efectivamente ofrecer esta práctica deportiva. Solo por darte un ejemplo, que es de mi historia personal, yo como te decía soy de Chillán, yo partí practicando básquet a los 8 años, fue porque tenía que hacer un electivo en mi colegio. Después mi carrera profesional de alto rendimiento fue porque tuve suerte, porque justo una clínica en la región del Biobío en ese entonces, que pertenecía a Chillán, ahora está en la región de Ñuble, pero tuve suerte de que alguien me vio y dijo, bueno, es talentosa, ¿cierto? La queremos reclutar, y pude ser seleccionada nacional. Pero ya no podemos depender de la suerte ni de que justo algunas niñas o niños se pillen con una clínica en alguna región, sino que tenemos que sentarnos a hablar en serio de una política pública deportiva a nivel nacional y que creo que nos va a beneficiar a todos. Dentro de la política pública nosotros acá tuvimos varios constituyentes. A mí me costaba, mira, creo que Laura Albornoz fue la única de varios candidatos constituyentes, y Ruth Olivera, que no ganó, ninguna de las dos ganó, de hecho. Tocaron el tema del deporte. Yo veo las imágenes, yo sé que están con mucha pega en la convención, pero no se toca el tema para nada. ¿Cómo te deja eso a ti? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? Por supuesto que me preocupa. Yo creo que igual la convención ahora está un poquito entrampada en lo que es el reglamento, que ha sido bien ahí problemático en algunas discusiones, porque es una discusión súper hacia adentro, no hay mucho contenido. Es en el fondo ponerse de acuerdo en cómo avanzar. Yo espero que cuando llegue la hora de discutir contenido, todas las y los constituyentes que, por ejemplo, firmaron un compromiso por el deporte garantizado como un derecho fundamental en la Constitución, comiencen a ponerse las pilas con la discusión constituyente. Ahí yo destaco a Damaris Abarca, que es una constituyente que es seleccionada de ajedrez, y ella, yo la he visto súper comprometida junto a Constanza Schoenhout y otras compañeras que han empujado la necesidad de que el deporte sea un derecho fundamental en esta nueva constitución, junto a Giovanna Roa y otras más. Ahí estuvimos en una actividad bien entretenida en Plaza de Armas hace poco con la selección de fútbol de amputados y amputadas. O sea, también lo que yo quiero transmitir es que cuando hablamos de deporte y actividad física, no solo hablamos, como te insisto, en que haya solo más recursos, sino que cómo abrimos la óptica y vemos qué pasa con la desigualdad de género en el deporte. Porque hoy día en promedio las mujeres practican 3 horas a la semana según las encuestas versus los hombres 4,5. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, la responsabilidad parental, en que las mujeres pueden salir un poco menos de las casas porque no se comparten las labores? ¿Tendrá que ver que hay menos promoción de los deportes para mujeres? Ahí la labor de la ANJUF en el fútbol, por ejemplo, y la COFUF son organizaciones que se la han jugado por igualar la cancha en términos de protección laboral para las jugadoras. Bueno, en el fútbol se ve mucho más porque el fútbol es mucho más público, pero eso también ocurre en el básquetbol y en otras situaciones. Hay incluso una discriminación a las mujeres deportistas que son madres. Entonces, hay mucho por avanzar, pero para poder hacerlo, primero hay que sentarse a reconocer que el deporte y la actividad física es un derecho fundamental para las personas. Y bajo ese mismo concepto en el cual comparto mucho, y yo partí hablando del tema de los debates presidenciales, tampoco se toca mucho en ningún debate presidencial, se ha tocado este tema. Porque una cosa es lo que le pregunten y otra cosa también es lo que uno puede argumentar dentro de los temas. Exacto. ¿Cómo te deja eso? No, preocupada. O sea, el deporte no se tocan los temas de niñez y adolescencia, no se toca la crisis climática y ecológica. O sea, estamos al debe todavía en salir de los temas quizás más mediáticos o a los que los medios en el fondo siempre nos llevan, y por eso yo considero tan relevante lo que ustedes hacen, que es un poco problematizar sobre lo que significa la práctica deportiva. Tenemos Macul, tenemos Ñuñoa. En Ñuñoa tenemos colegios que son municipalizados y tenemos los privados. Tenemos Santiago Centro, que hay de todo. De hecho, el instituto tiene sus canchas en Vitacura. Tenemos La Granja, que tiene el Parque Brasil. Tenemos San Joaquín, que tiene una política de cancha y tiene ahí un sector en Carlos Baldovino y Providencia. Es como bastante amplio el espectro de las personas que están ahí en determinada área. ¿Cómo pretendes cubrir todo este distrito que es bastante grande y poder ir llegando justamente con la labor que tú quieres, que es difundir más el tema de deporte? Sí, mira, son 2 meses de campaña. Yo lo he dicho harto ahora cuando hemos estado en el territorio entregando nuestra información. No puedo prometer estar en cada una de las casas del distrito en 2 meses porque no lo voy a poder hacer. Y por eso es tan importante tener la oportunidad de comunicar en espacios como este, que son mediáticos, pedirle a las personas que estén interesadas en lo que estamos proponiendo desde nuestro programa que visiten nuestras redes sociales
porque finalmente, yo lo puedo poner en un volante, pero la pega no termina cuando a mí me dan el voto. De hecho, ahí comienza recién la pega. Entonces, en el fondo, creo que hay un compromiso transversal de parte de las candidaturas de Apruebo Dignidad de que terminemos con esta suerte de congreso lejano y comencemos a involucrar la participación ciudadana, que también está siendo parte importante de la discusión constituyente. Entonces, que la Convención Constitucional no se entienda como una excepción en la política chilena, sino que empecemos a comprender todos los espacios institucionales como espacios participativos. Entonces, no está toda la labor puesta en mí, porque yo voy a ser una representante, pero hay muchas organizaciones sociales, deportivas, clubes, colegios, etcétera, que ya han hecho estas reflexiones y que no han tenido la oportunidad de que nadie tenga la voluntad política de llevarlas adelante. Por lo tanto, mi compromiso es recoger esas propuestas. Por supuesto, yo también tengo una opinión por mi experiencia personal también y colectiva, y con eso llevarlo adelante. Pero creo que más que diagnóstico, falta compromiso de hacer las cosas. No, Chile, el país de los diagnósticos. Ahora, independiente de eso, tú dices, no han recogido lo que se ha hecho. ¿Y por qué no se ha recogido desde tu punto de vista? Porque también ustedes, en tu conglomerado político, también pasan a ser parte del último periodo de la responsabilidad de lo que se ha hecho. ¿Por qué crees que no se recoge no solamente parte de ustedes, sino que en general? En general. Sí, yo personalmente creo que el deporte nunca ha sido prioritario, la actividad física tampoco. Mi impresión es que ahora con la pandemia se ha visibilizado un poco más qué efecto positivo tiene el deporte y la actividad física en la vida de las personas. Empezamos a necesitar en algún momento, cuando estábamos con las cuarentenas súper restrictivas, salir, ¿cierto? Se creó una franja que a mi juicio estuvo dedicada para una población totalmente acotada, ¿cierto? Con restricciones bastante importantes para las personas que viven más en la periferia, que no tienen una infraestructura de la ciudad urbana para poder haberse involucrado en esa franja. No estuvo pensada en los niños y niñas, pero recién, yo creo, estamos empezando a problematizarlo. Por lo tanto, yo, más que mirar hacia atrás, yo quiero que esta candidatura plantee como un antes y un después respecto de este tema, y que comprendamos que, como te digo, el deporte y la actividad física no es solamente llegar a una cancha y jugar a la pelota o jugar una pichanga de básquetbol, sino que es entender que es parte de nuestra vida y que puede mejorar incluso nuestra salud mental o aspectos también más transversales de la salud, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Tú fuiste voluntaria del Sename, trabajaste ahí. Me toca compartir con niños del Sename en las escuelas de fútbol donde estoy. Hicimos un convenio que al Estado le cuesta pagar por lo demás, pues el Estado pide y no se hace responsable del tema. Tú recién señalaste que las campañas no se hicieron en base también a lo que son los niños con respecto a estos temas. Bajo esa perspectiva, poniendo en el caso que tú ganes también, ¿cómo logras convencer de que no sean simples cambios de nombre las entidades que están rigiendo el tema de los niños? Porque en el fondo vemos un tema absolutamente de vulnerabilidad para ellos durante todo el tiempo. Sí, bueno, ahí es un tema muy importante para mí. De hecho, yo decidí entrar a militar en una organización política por la muerte de Lisette Villa. Yo fui parte de un grupo que compartió con Lisette y otros niños y niñas, y creo que fue un momento tan importante para mí que hizo que me diera cuenta que el problema no era solo de ese centro del CREAT Galvarino, sino que es un problema estructural. Y por lo tanto, por ahí va mi respuesta. No hay otra solución sino el cambio del modelo en el que el Estado se hace cargo de la protección de niñez y adolescencia, y eso significa terminar con el modelo subsidiario y avanzar hacia un modelo protector por parte del Estado, un Estado cuidador, que efectivamente comprenda que cada niño y niña y adolescente que está bajo su tutela es imposible que tenga la posibilidad de morir por una negligencia del Estado. Y eso ha ocurrido en más de 1.313 veces en los últimos 10 años. Y eso es una cifra que creo que se ha tomado titulares, ha durado una semana la rabia, pero lamentablemente volvemos como una cuenta regresiva, ¿cierto? Tenemos un shock y después nos olvidamos. Esta es la segunda prioridad para mí en el sentido de las demandas, ¿cierto? Poner en el centro que un Chile nuevo no se puede construir con los niños, niñas y adolescentes más pobres de Chile al margen. Eso es imposible. ¿Pero ese es un shock que nos llega a todos en el momento, o el político que ha estado en el momento lo ha ocupado de acuerdo a su beneficio en la acción puntual, y después también él ayuda a que se olvide y lo dejamos ahí? ¿Por cuál de los dos lados nos vamos? Mira, a mí no me gusta decir que todos los y las políticas son iguales, porque por algo también estoy apostando a ocupar un lugar de representación política. Sí creo que han habido esfuerzos, pero las trabas son súper grandes porque hay un modelo de negocio, hay un modelo de mercado en el sistema de protección. Si analizamos bien cómo funciona el Servicio Nacional de Menores,
hay un incentivo por niño y niña y adolescente que entra a un programa. Hay un pago. ¿Ya? Así está el modelo de subvención entre Sename y los organismos colaboradores. Por lo tanto, una de las cosas que queremos empujar con el gobierno de Gabriel Boric es terminar con el modelo subsidiario y avanzar hacia un modelo de Estado protector y cuidador. ¿Y qué significa eso? Dejar de entender al niño, niña y adolescente como una transacción con un organismo privado, y si existen privados que quieran colaborar en la labor de protección, que lo hagan, pero bajo otra estructura, bajo otra regulación y bajo las leyes y los lineamientos que dicte el Estado, y que no tengan tanta autonomía como ha ocurrido ahora, porque al final estamos solo lamentando casos, pero finalmente estamos truncando vidas. Te quiero sacar brevemente con respecto para que te vaya conociendo la gente, Por sobre supuesto. todo, que es muy importante también, que básicamente uno en el último tiempo va votando por la confianza que uno le genera. Uh-huh. Tú estás obviamente apoyando a Gabriel Boric para que sea presidente, y dentro de la última semana uno le ha visto un tono un poco menos confrontacional con lo que era la antigua nueva mayoría con respecto al tema. Y van pasando la etapa, ha recibido ataques como el de Sichel, producto que no tiene experiencia. ¿Cómo tomáis eso tú con respecto a lo que ves de otros candidatos? ¿Lo tomas como un ataque así rasguñándola para ver qué podemos sacar? ¿O simplemente ves que cuesta tener una conversación con altura de mira de lo que en el fondo es servir para la gente y no servirse de la gente? Sí, completamente. Yo creo que el tono de la candidatura que hemos empujado desde Aprodignidad es un tono que va en línea con lo que yo te planteaba de recuperar la confianza. Yo creo que Chile ya se aburrió de la pelea entre partidos políticos que finalmente la única consecuencia que tienen es quién tiene más titulares al día siguiente o quién polemiza más. Gabriel lo ha dicho muchas veces, no hay que temerle a la juventud. Yo creo que la juventud en sí misma no es un valor respecto de la edad, pero sí la fuerza que han demostrado muchas generaciones que quizás pertenecieron a la ex nueva mayoría, que se decepcionaron de la promesa de la nueva mayoría, que era devolverle la alegría a Chile, ¿cierto? Y eso nunca ocurrió, y que están dispuestos y dispuestas ahora a realmente ponerse a trabajar para este nuevo Chile. Por lo tanto, respecto al tono, yo creo que ese es el tono que tiene que tener la política. La política tiene que ser una conversación de ideas, tiene que ser, como en el deporte también, una sana competencia, que gane la persona que sea capaz de convencer a más personas que voten por él o ella, pero no esta suerte de la voz del más fuerte, ¿cierto?, en los debates, o quién pone la pata encima, que en el fondo es un poco a lo que han estado acostumbrados los políticos, sobre todo del área más empresarial, ¿cierto? Y creo que estamos en la línea correcta, no en el sentido autocomplaciente, sino que en las ferias, en los territorios, la gente lo recibe bien porque es un tono humilde y dispuestos y dispuestas a escuchar, que eso es muy importante. No tenemos la receta, no lo sabemos todo, pero sí estamos con una actitud humilde de escuchar porque entendemos que el camino es largo y estamos recién comenzando. Leí un artículo que salió tuyo en el Mercurio con unas preguntas y hablaban de los 104.000 votos de Gabriel Boric en la anterior elección. ¿Te genera una presión extra todo eso de que de Giorgio, te genera una presión Boris Jackson. ¿Te genera una presión extra con respecto a tu candidatura o no tanto? No, para nada. Lo hemos dicho con el Giorgio en esta clave. Hay recambio en el equipo. Giorgio fue seleccionado nacional de voleibol, yo fui seleccionada nacional de básquetbol, así que entendemos la política como algo colectivo, lo entendemos muy bien. Él va a seguir aportando desde el lugar que le toque estar, y en este momento me toca a mí dar el paso al frente, ¿cierto? Y representar no solo un proyecto individual, sino, como te mencionaba, la fuerza y la valentía de una generación que está decidida a entregar sus horas, su mente, su corazón por el servicio de las personas, y que estamos convencidas de esto porque en el fondo lo hemos sufrido en carne propia cuando no ha resultado. Entonces yo agradezco mucho el trabajo colectivo que hemos estado haciendo con Giorgio y con toda esa generación que fue también parte de una alternativa distinta. O sea, el origen del Frente Amplio nace también porque estábamos aburridos, ¿cierto?, del binominal, y en las familias de Chile o estabais de un lado o estabais del otro, y ahora hay una alternativa diferente que es Aprodignidad, y creo que Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric incluso han sido parte de este contagio de las nuevas generaciones por dar un paso adelante y decidirnos a entrar en política. Para finalizar, y espero que no sea la última vez que vengas, que vengan más veces, porque la idea acá es empezar a difundir, y sobre todo gente más joven con respecto al tema político, y poder juntar a otros candidatos del distrito Hollywood, como le pusimos nosotros para la convención constituyente, porque pucha que había gente famosa ahí en el distrito Hollywood.
lo último, la granja, ¿cómo llego a la granja? ¿Cómo pensáis llegar a la granja? ¿Cómo pensáis llegar a San Joaquín? Que es absolutamente distinto a poder llegar a Ñuñoa, Santiago y Providencia. Por supuesto. Mira, hemos ido a San Joaquín, hemos estado allá, Cristóbal Labra, que es el alcalde, ha hecho un trabajo muy, muy grande con la asamblea. Todas y todos somos San Joaquín. Tenemos también concejales electos que en la elección municipal tuvieron muy buenos resultados, por lo tanto, ya hay organización territorial en San Joaquín y La Granja, pero hay algo muy importante que decir. Nosotros y nosotras no es que tengamos que ir a los territorios a decir qué hacer. Yo cuando estoy en San Joaquín, nos va a tocar ir a La Granja pronto, hemos estado en Macul también, vamos a ir a escuchar lo que las organizaciones territoriales de esos territorios ya han trabajado y ponerme a disposición de llevar eso adelante. Otra promesa sería totalmente desconectada de cómo se entiende hoy día la política territorial, sobre todo en esas comunas que se han caracterizado por una organización vecinal muy potente. No así en las otras comunas del distrito que tienen también formas de organización más dinámicas, quizás más virtuales, ¿cierto? Así que estamos con todas las ganas de llegar a todos los territorios del distrito, sin duda. Bueno, antes de despedirla, le invitamos al Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, canchas de pasto sintético, piscinas, zonas de eventos. Así que cuando quiera ir, ahí está invitada para que, si quiere conversar con gente de la comuna, a nosotros nos interesa que vaya todos los candidatos a conversar. Bueno, más de 14.000 personas al mes en el complejo, así que ahí está invitada y para que conectemos ahí de manera interna. Muchísimas gracias. ¿Y puedo pasar un último dato? Sí, pues te voy a decir. ¿No? Perfecto, ¿no? Una invitación entretenida el sábado 2 de octubre, este sábado. Vamos a hacer el lanzamiento de campaña en el Parque Ramón Cruz, en Ñuñoa, fuera de la Villa Frey. Va a ser un evento social, deportivo, cultural. Va a ser desde las 4 de la tarde, así que todos y todas las que nos están escuchando, invitadísimas para que podamos conversar ahí también de lo que se viene y pasar una linda tarde de octubre. Acá escribe Gloria Muñoz, interesante candidata, así que dedo para arriba, te mandan saludos. Muchas Lamentamos gracias. no haberte cubierto ayer en el lanzamiento, ayer fue el lanzamiento de la campaña, ¿cierto? No, va a ser este va sábado. A ser este sábado, Sí, al final sí, lo cambiaron. tuvimos que suspender ahí por prevención de cuarentenas preventivas de algunos invitados, pero Ya. está todo súper bien. No hay nada que lamentar, menos mal. Y nos vemos este sábado entonces de las 4 de la tarde en el Parque Ramón Cruz. Ya saben, acá invitados a la candidatura de Nicole Martínez. Nicole, espero que la haya pasado bien. Súper que no haya bien, estado muchas incómoda, gracias. que estés No, súper. para nada. Gracias Ya, a ti. pues, gracias por venir. Vale. Un saludo a Nicole Martínez, candidata constituyente. Candidata a diputada del Distrito 10 y Alvarito no me corrige nada, el Álvaro. Yo estoy en shock después de la derrota de ayer. Tienes que entender que no fue fácil la vuelta de Rancagua ayer para nosotros, querido Álvaro. Oye, viene el diputado Rocaful, que ya parece amigo de la casa. ¿Está por ahí? ¿No? No habían entrado con la crisis ahí en Arica. Vamos a estar conversando. Nos siguieron acá leyendo con respecto al tema. Y Alvarito nos va a colocar acá cosas de lo que fue el fin de semana con respecto a Iquique, que fue bastante lamentable y no podemos echar la culpa a la gente de Iquique. Y quiero acá una opinión de Álvaro. ¿Tenéis cerca el micrófono, no, Álvaro? Viene acá de inmediato y estamos acá para ir conversando los temas. Álvaro, tú como Dime. colombiano residente en Chile por harto tiempo ya, ¿te dolió lo que pasó en Iquique? ¿Se le puede echar la culpa a la gente de Iquique? ¿O es algo que viene de las esferas del gobierno, de no saber atender lo que estamos haciendo acá en estos momentos con todas las crisis migratorias del país? Mira, yo creo que va por un poco de los dos lados. Y más que como inmigrante, Ale, yo te digo que como persona, como residente en Chile, es vergüenza, un poco de molestia, es como hartos sentimientos mezclados, porque no son las maneras. Como que uno suele querer entender por qué pasan las cosas, pero tampoco sorprende. Desde que comenzó la migración tan masiva en Chile, de quien fuere, peruanos, venezolanos, haitianos, colombianos, quien fuere, no siempre ha sido bien recibida. Entonces creo que, no sé si tiene que ver con las altas esferas de la política, Ale, o simplemente de la gente. Creo que es una mezcla de ambos. El chileno le ha costado mucho entender el tema de la migración y por qué la gente llega a Chile. Igual es como medio extraño parte nuestra estar con tanto conversación de enjuiciamiento de algunas cosas cuando nosotros fuimos un país lleno de exiliados para la época de la dictadura. Y cuando hablamos de que acá también hay gente del extranjero que supuestamente viene a delinquir, porque hay algunos que delinquen como todo el mundo, y se nos olvida cómo somos catalogados muchas veces
en algunos casos en Europa, es como un poco, a lo menos, contradictorio, ¿o no? Sí, ahí hay un tema de, ¿cómo se dice?, de discriminación positiva y negativa, y claramente uno sabe hacia dónde va la positiva. Cualquier europeo o hasta argentino que venga es mejor recibido que alguien de un país par o en otros casos un país al que se le considera menos. Te voy a dejar un segundito mientras hago pasar al diputado Rocaful. Vamos a conversar con el diputado Luis Rocaful de la provincia de Parinacota, que no sé si está en Arica o está en Valparaíso, pero que le toca desde cerca este tema, porque aparte él está en Arica, muy cerca de Iquique, y también tienen ahí el tema de las fronteras y que recién parece que están dando cuenta lo larga y ancha que es nuestro espacio. Así que y ahí Alvarito me va a hacer la señal cuando esté entrando el diputado, me lo va a colocar ahí de inmediato en pantalla. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarle nuevamente, ya desde la casa usted, el diputado Luis Rocaful. Un gusto saludarle. Muchas gracias, hola, muy buenas tardes. Oiga, diputado, ¿le dolió lo del sábado, lo del viernes en Iquique? Fue realmente impresionante, vergonzoso. Nada justifica esa acción criminal prácticamente, donde, bueno, hoy día muchas personas graban con sus celulares y hay muchas tomas de grabaciones en las cuales vemos niños llorando, golpear una cortina metálica, tratando de ingresar a un local y los niños llorando y agarrándose de sus madres, aferrándose a sus madres, un par de adultos mayores alcancé a divisar, uno en el suelo tratando de pararse. La verdad, las cosas es que una tremenda vergüenza lo que ha sucedido, en lo que la imagen de nuestro país proyecta para el resto del mundo. Yo creo que nada justifica. Yo sé que hoy día el tema de inmigración es un tema gravísimo que nos está afectando bastante como país, pero también está muy fuerte en las regiones del norte, muy fuerte, pero te digo, eso no tiene ninguna justificación lo que pasó. Nadie puede tomarse justicia por las manos. La gente que está inmigrando hoy día, que está ingresando al país, dejaron su país por diversas razones, buscan otros destinos para su familia, y la verdad las cosas que es impresionante, uno se da cuenta de eso cuando, ejemplo, yo el día viernes junto a otras autoridades fuimos a los pasos fronterizos de Chacayuta, que son de Arica y Parinacota con Perú, y nos pudimos dar cuenta de los senderos que existen, y en los senderos como la gente va botando la ropa, botando las cosas, porque ya le van pesando, caminando cerca de 40, 50 kilómetros a veces de noche, con temperaturas muy heladas, o en el día con un sol realmente inclemente. Y viendo que hay niños. Yo cada vez que me voy al aeropuerto, hoy día ya con un poco menos ya, pero uno se da cuenta cuando llega la gente en la mañana. Yo a veces vuelo de Santiago a Arica en un vuelo de la madrugada, y veo caminar gente en la noche cansada, agotada, ya llegando digamos, a la ciudad. Pero, diputado, con niños. Yéndonos, antes de pasar a lo grave y con el sufrimiento de los niños y la preocupación que también puede estar, como usted como diputado para Arica, que está tan cerca y que tiene a Tacna y tiene otros pasos fronterizos, yo me quiero ir en otro tema antes de eso. ¿En qué queda nuestro país? Nos decía recién con Álvaro, que nosotros tuvimos grandes grupos de exiliados para la dictadura de Pinochet y se fueron de Chile y llegaron a otros países. En otros países fueron, justamente en Venezuela, acogidos muchas veces mucha gente, y donde también nosotros en otros países también nos portamos mal. Po. Si en Europa, ¿para qué decir cómo nos ven en algunas partes a nosotros? Entonces, ¿dónde a mí me cuesta entender dónde viene la circunvalación de no tener nada a empezar a creernos casi la raza superior del mundo y olvidarnos de lo que ocurrió antes? Bueno, en primer lugar, esto no refleja el sentir de todos los chilenos y chilenas. O sea, esto es un grupo de exaltados de verdad, con una violencia y con un odio, un racismo, una xenofobia que realmente ya no tiene límite. O sea, de verdad, nosotros siempre hemos criticado, yo por lo menos estoy contra todo tipo de violencia a cualquier persona. Y no porque una persona sea extranjera, o sea, una familia que viene caminando 4.000, 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros, que no tienen qué hacer,
no sé, yo de verdad, y ensañarse de esa manera como que fueran animales, ni siquiera a nosotros los animales, porque hoy día hay una corriente muy fuerte en nuestro país del cuidado y el no maltrato a los animales, y hacemos esto es de realmente es un tremendo retroceso, refleja una parte negra, muy negra que tenemos, muy oscura que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Lamentablemente, yo espero que las personas que hayan cometido, o hayan sido parte de este acto, hoy día estén tomando conciencia y se estén arrepentidos de lo que hicieron. Yo sé que el problema migratorio es un problema complicado, pero no da para esto, no da para esto, es imposible. A nadie se le trata así, a nadie se le puede tratar de esa manera. Ellos sienten, ellos tienen sentimientos, ellos tienen un drama, acá hay un tema mundial, no es solamente en el norte del país, sino en varias partes del mundo. ¿Qué pasa con los marroquíes, por ejemplo, en España? ¿Qué pasa con los que han tratado de entrar a Estados Unidos? Es decir, lo que está pasando en México. Una serie de cosas que están sucediendo, pero la verdad esto no da para esto. Lamentablemente Chile, este país que como la canción dice, si vas para Chile, te das cuenta como que eran forasteros, o sea, decir esto ya, lamentablemente, yo anoche veía una noticia de un canal internacional y la verdad las cosas que eran imágenes que se repetían en todas partes del mundo. Diputado, nosotros dentro de lo que viene para adelante, ¿cómo usted, bueno, acá me decía Gloria Muñoz, ACNUR había ofrecido construir albergues para refugiados sin costo para el gobierno? ¿Cómo ve usted el manejo del gobierno, aunque medio perogrullo la pregunta, ¿cómo es? Sí, es que aceptando las vacunas yo me cuesta encontrar cosas muy positivas. ¿Cómo ve usted el manejo del gobierno? A ver, este es un tema que viene hace bastante tiempo, ¿eh? Y además es re fácil ponerse a la vera del frente y disparar solamente a este gobierno. Yo creo que el gobierno pasado, que era mi gobierno, creo que tampoco trabajó el tema como tenía que trabajarse, porque esto se veía venir. Y por lo tanto, esta ha sido una suma de errores y de omisiones que se han hecho. El tema es que en este gobierno se agravó más. Hay una mayor cantidad de inmigrantes que están ingresando al país y que van a ingresar al país. Pero no se ha abordado como corresponde. O sea, hoy día los inmigrantes están ocupando las plazas, los servicios públicos, los lugares públicos, perdón. En el caso de Arica, por ejemplo, hoy día hay una rotonda, una rotonda de vial, ¿cierto? Y al medio donde era una área verde, hoy día también se está poblando con inmigrantes. Es decir, acá no había un orden, estamos mirando hacia el techo y además el gobierno no ha centrado la mirada en las regiones. O sea, le está diciendo a la región del norte, arréglensela como puedan, pero ustedes verán y ustedes contengan todo, pero que no se metan al resto del país. Creo que eso es una mirada demasiado egoísta, arbitraria, miope, el hecho de no preocuparse del problema que está sucediendo en la región de Tarapacá y que de alguna manera también está ocurriendo en la región de Arica y Parinacota, porque esto lo advertimos hace bastante tiempo. Hoy día las condiciones climáticas permiten pasar por Colchane, porque claro, en Tarapacá y cerca de Antofagasta hay más posibilidades de trabajo, ¿cierto? Pero recordemos, y quiero contarle a ustedes que nosotros contamos con un clima contracíclico, ya que es el invierno altiplánico, y que ya ahí se va a hacer imposible pasar por Colchane, o sea, va a ser mucho riesgo que la gente se atreva a pasar con temperaturas de 10 o 12 grados bajo cero, y más lo que afecta que es la altura, ¿cierto? Donde falta el aire, más el frío, hace imposible que las personas puedan pasar. ¿Y cuál va a ser la alternativa? Porque ellos van a buscar alternativas. Nosotros sabemos hoy día, y lo han dicho los inmigrantes que llegan, que en Perú hay más de 2.500 venezolanos que están esperando pasar a Chile. Por lo tanto, el otro paso va a ser Arica. De hecho, va a ser Arica. O sea, en toda la época donde el invierno altiplánico va a ser más riguroso en la altura de Colchane, más allá de Noyagüe, y parte de Parinacota, van a optar, ¿cierto?, por el cruce Chacayuta, donde hay 27 pasos no habilitados, pasos ilegales. Claro, porque acá me preguntaba, por ejemplo, Oscar Díaz, me preguntaba acá qué están haciendo los diputados por estos temas, y esto está contando una realidad importante. A todo esto, entre paréntesis, porque acá había mucha gente acá de Santiago que estaban espantada con lo que está pasando en Iquique, pero cuando ven en Haitiano, en el supermercado, corriendo los carros, son pesados con ellos, entonces, y acá en Providencia, al lado del Río Mapocho, está lleno de carpa, entonces, de repente como que algunos miraban escandalizados lo que pasaba ahí en el norte, y acá parece que no salen acá a la calle a ver lo que está pasando. Un nivel
de inconsecuencia que traspasa todo. ¿Está preocupado entonces por el tema de Arica? Y se nos viene para allá el A ver, problema, ¿no? pasa lo siguiente, porque claro, dicen, ¿qué hacen los diputados? Es que la ley que está hoy día no sirve, porque la ley nueva, cuando entre en vigencia, esto se va a acabar. Falso, mentira. Con esta ley, con otra ley, con 20.000 leyes más, nosotros hoy día no vamos a poder impedir el paso de extranjeros que pasan por pasos no habilitados. Podremos tener militares, claro, los militares están ahí en la frontera. Cuando ven digamos, los extranjeros tratan de pasar, claro, se sienten un poco intimidados, pero se quedan ahí esperando hasta que en algún momento la patrulla se va para un lado o se va para otro lado y pasan. Y cuando pasan ya no los podemos devolver. ¿A dónde los vamos a devolver? Le vamos a decir, señor, lo empujo y lo llevo a Perú. Perú le va a decir, perdóneme, este señor no es peruano y a mí no me consta que haya salido de mi país. Es lo que pasó, y ojo, porque en algún momento se decía, y yo esto lo supe el día viernes, porque el día viernes estuve con personas del Ejército, de la Armada y Carabineros en la misma frontera donde explicaban los procedimientos. Y la verdad, justo que de la misma manera como uno dice, oye, los peruanos dejan pasar a los venezolanos hacia acá, bueno, ¿y qué pasa con los haitianos que salen de Chile y entran por los mismos pasos a Perú? Y Perú está en las mismas condiciones. Hasta la semana pasada una tremenda corriente de haitianos. Si todos los haitianos que nosotros vimos en Estados Unidos pasaron por Arica, la mayor parte pasaron por Arica. Pasaron, llegaban al aeropuerto de Chacayuta, se iban a un lado, esperaban un rato y se ponían a caminar. Vista y paciencia de todas las autoridades, de todos nosotros que se iban a pie y llegaban al Perú. Y de Perú, bueno, en Tacna me imagino, tomaban algún vuelo o algún tipo de transporte, llegaron hacia más al norte, hasta Ecuador y de ahí Colombia, no sé, y han llegado hasta Estados Unidos, hasta México. Por lo tanto, aquí, yo de verdad encuentro eso de que no, es que con la ley que hay es imposible. No, señores. No es la ley, no es la ley. Hoy día hay un problema mundial que lo han provocado algunos mandatarios, algunos presidentes, ¿cierto? Con algunos gobiernos, y que eso ha traído perjuicio a países que tienen mejores expectativas de vida, como somos nosotros. Pero yo creo que nosotros también estamos cayendo bajando la calidad de nuestras vidas por diversas razones que, bueno, en otro programa podríamos analizarlo. Pero hoy día las corrientes migratorias no las podemos detener. Lo que sí hay que buscar manera de poder hacerse cargo de eso, no mirar hacia el techo. O sea, como decían acá, yo le nombré recién cuando escribió Gloria Muñoz, y ACNUR había ofrecido el tema de albergue sin costo para el país. Eso es un tema que ya deberíamos haberlo nosotros visto hace rato. O sea, si sabemos dónde están llegando la gente, y que usted, no quiero dejar pasar por alto eso. Llegaste con 2 maletas, te bajaste, anda a saber tú con el cuento que te traen diciendo que te van a dejar cerca de la frontera, y mientras vais caminando, vais botando lo que trajiste para armar tu nuevo camino de vida. Uno lo conversa así y es tremendamente fuerte. Si empecé a botar lo poco que te queda de tus cosas, porque se te ve lejos, y nosotros no estamos preparados con un albergue o algo por el estilo, igual es una situación complicada. Lo del albergue, que serviría para tantas cosas, no solamente para migrantes, también como chilenos. Ahí demostramos que no estamos atentos a muchas cosas aún nosotros. En primer lugar, lo complicado, y lo dijimos en algún momento. En primer lugar, hoy día Arica es una ciudad de 220 y tantos mil habitantes, estamos cerca de 255.000 habitantes. Y eso significa de alguna manera que nosotros no tenemos los espacios para tener mayor cantidad de gente. Y claro, como Arica tiene otra frontera con el resto del país, que es Cuya, entonces como estas personas entran en calidad, en una forma de legal, no pueden internarse al resto del país, quedan en Arica, ¿ya? Y eso ya es demasiado. Es decir, si el Estado de Chile pudiera hacer una redistribución de los extranjeros, es decir, ¿sabe qué, señor? Viene a mi país, pero usted, esta es la ciudad donde va a poder iniciarse, claro, o esta, pero no dejarle todo el trabajo a las autoridades locales de Arica y Parinacota y las autoridades de Iquique. A mí me parece que eso es una tremenda complicación. Y ojo, que estamos en una emergencia sanitaria, donde debiera haber un mayor control respecto a esto, porque dicen, nosotros detectamos tantas personas y ahí hay pocos casos de Delta o no había, y las personas que se pasaron sin ser avistadas, personas que inmediatamente tratan de no ser, algunos de no autodenunciarse por el miedo a que los puedan echar de inmediato, van y se van a un campamento, ya van dateados, se alojan en alguna parte, y esas personas no tienen hoy día, por ejemplo, el control, o no cumplen con el protocolo que debería cumplir cualquier persona que ingresa al país.
Te quiero hacer dos preguntas políticas para ir finalizando el contacto. Ya sabemos que es de la casa y vamos a seguir viéndonos en lo que queda del año antes de terminar. Estoy en Valparaíso, ¿ah? Hoy ya estamos al país, ya está bien. Hay algo que no me queda claro, ¿no? Se parece como a la defensa de la U ayer. No entiendo para qué están los gobernadores y el delegado presidencial. Bueno, aquí este es un tema que tenía que haberlo asumido el delegado presidencial, obviamente por instrucciones del presidente de la República. O sea, el delegado presidencial es el delegado del presidente el que debe tomar acciones respecto a esto. Y esto, todo lo que tiene que ver con seguridad, está claramente estipulado en la nueva ley, en la división de funciones y de facultades, que la seguridad le compete totalmente al delegado presidencial. Pero si el delegado presidencial es un león sin dientes, poco lo que puede hacer. Es decir, acá no se le han entregado atribuciones, no sé, o de repente quizás no lo querrá hacer, pero acá al final lo que se está haciendo es una contención para que el resto del país no suceda nada y esté todo tranquilo. Lamentablemente, es una bomba de tiempo. Yo no quiero, bajo ningún punto de vista, justificarlo el sábado, porque no quiero decir, esto fue por esto. No, esto fue por gente irracional. Es por bestias que existen y que de repente se tratan de tomarse justicia por las manos o hacer quizás qué cosa. Pero el tema tiene que ver con que el Estado se haga cargo de este problema y se aborde. Pero no vengan, por favor, no es que es la ley que está ahora vigente, una ley que ustedes hicieron, una ley del año 75, que yo no estaba, aunque la cambiáramos la ley o entrara en vigencia la nueva ley, bajo ningún punto de vista, estas personas podrían impedir el paso. Y ojo, la deportación son miles y miles, o sea, decir, esto no terminaría nunca. Y la última, tengo que aprovecharlo por el tema de empezaron las campañas, sobre todo campaña presidencial también. ¿Usted está apoyando me perdí ahí, a Boric o a Yasna Proboste? ¿O no tiene claro? Yasna Proboste. Qué bueno, porque así va la pregunta, si no me jodía la pregunta. Diputado, mire, recién estuvimos con una candidata diputada de Revolución Democrática, me pareció bastante bien, va por el distrito 10 acá en Santiago. ¿Cómo siente usted el discurso muchas veces de que en los 30 años no llegó la alegría y no pasó nada versus lo que se está ofreciendo para adelante? ¿Le hace ruido eso de repente? Porque esto es una apreciación para entender, porque yo no entiendo mucho política, soy muy ignorante, pero si el país está tan malo, ¿por qué viene gente para acá? Y cuando dicen no avanzamos nada en los últimos 30 años, yo parece que me perdí de lo que pasaba en los 80 con los lumazos de los carabineros por poner un letrero. Entonces, ¿dónde quedamos ahí? No entiendo. No. Chile es un país, a ver, yo creo que hay que haber vivido. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe de Estado. Me faltaban 6 días para cumplir los 15 años. Y hablamos de jóvenes de 14, 15 años que ya tenían una conciencia cívica muy distinta a la de ahora, con una conciencia de la realidad. Y de la noche a la mañana se nos acaban todas las libertades. Es decir, uno no podía hacer una fiesta, no existían las órdenes de un juez de allanamiento, sino que uno entraban, disculpen la expresión, entraban los milicos y pateaban la puerta y entraban, se llevaban presos a medio mundo y sacaban las cosas que había que sacar y punto. Y no le decían nada a nadie ni dónde estaba la persona presa. Ese era el tipo de régimen militar que había. A algunos les gustaba porque decían que había orden, ¿ya? Pero a otros no nos gustaba. Y lamentablemente fue una época muy negra y pudimos ver también, temas económicos, muchas cosas que se dieron. Pero después del 90, dentro de lo posible, se pudieron hacer avances. Recordemos que entramos con 10 senadores designados, un senador vitalicio, un comandante en jefe del ejército que iba a salir en años más. Es decir, con un sistema binominal, con una constitución asegurada, garantizada, blindada, que no se podía cambiar. ¿Y por qué creen que lo pasan por alto? ¿Por qué creen que porque lo pasan por alto? Se pasa por alto. Yo creo que es muy cómodo. Yo creo que a veces se asumen discursos muy cómodos. Se asumen a veces pasados o historias muy cómodas para poder justificarse plenamente. Pero acá hubo un trabajo. ¿Que se cometieron errores? Por supuesto que se cometieron errores. Hoy día podemos plantear un cambio constitucional, pero hace 30 años era imposible. Era imposible porque no se daba por ninguna parte. Pero poco a poco esto se fue doblando, hasta que lo doblamos completo. Pero en esto estuvimos todos de alguna manera. Entonces, recordemos que queríamos, y hasta el día de hoy, pues, si hasta el día de hoy queremos cambiar la ley, no la podemos cambiar. Y fue porque ya
la gente, hay un cambio en las Fuerzas Armadas, aunque digan odian a las Fuerzas Armadas algunos, pero hay un cambio. El militar de hoy día no es el mismo militar del año 80, pues. Es imposible. Antes el ejército estaba arriba y el presidente de la República estaba abajo. Así asumió algo. Por lo tanto, me parece que hoy día, lo que tenemos hoy día en nuestro país, ¿por qué se avanzó? Porque en estos 30 años, claro que hubo errores, pero también hubo mucho avance. O la pensión básica solidaria, donde la persona hoy día va a cobrar su pensión sin haber tenido los años de jubilación, ¿lo puede hacer? ¿Lo podía hacer antes? El programa Chile Crece Contigo existía antes. Es decir, hay una serie de cosas que hoy día han ido evolucionando, han ido cambiando. Por supuesto que también de alguna manera se han marcado mucho la desigualdad. Y eso tenemos que corregirlo. Y estamos en otro tiempo, estamos en otro momento. Y por supuesto que hoy día me parece que cuando una ciudadanía quiere ser protagonista de su destino, me parece bien. Lo que no me parece es lo que pasó en Iquique el día sábado, porque eso contrasta totalmente a lo que yo vi un 18 de octubre, a lo que yo vi el entusiasmo por cambiar la Constitución. Creo que son cosas que al final nos hacen sospechar y nos decimos, oye, no estamos todos en la misma, porque al final yo tendría que aceptar las decisiones democráticamente. Cuando hay democracia, tendría que aceptar cuál es mi lugar. Pero cuando existen estas cosas, este tipo de cosas, esto de deshacerse justicia por las manos, a mí realmente me da miedo, porque eso está de alguna manera avisorando, marcando un individualismo, y con lo mío no te metas. Ese es un tema que a mí, es un tema que preocupa, porque cuando se habla de inmigrantes, dice que vengan profesionales, que vengan todos los que pueden aportar y tienen grandes títulos de médico, de ingeniero, pero el resto de la plebe no. Es lo mismo que le pregunta a un médico, oye, ¿y te gustan los médicos venezolanos? No, pues no me gustan los médicos venezolanos. Pregúntenle a un médico. Estamos en la crisis del individualismo. Diputado Luis Rocafulcro, darle las gracias. Usted ya es de la casa, lo vamos a seguir molestando. Así que gracias por hacer tiempo con nosotros. Un abrazo gigante. No, todo lo contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Nos vemos, diputado. Que esté súper. Y nosotros nos desconectamos 5 minutos, porque después viene Astor Touch en fútbol, donde tendremos de invitado a don Carlos Ramos, del presidente del Colegio Técnico de Chile, que acaba de ingresar acá también, nuestro director de radio, siempre tan serio con nosotros. Y también estará Víctor Hugo Castañeda conversando del clásico y su candidatura a diputado. Darle las gracias a al Álvaro y al Maxi en los controles. Nos vemos en unos minutos más acá con los Sopranos, Fanjul, Guzmani y Pérez. Nos vemos. Chao.